Sin Filtros llega a ustedes con el auspicio de... Con dientes grandes o muy pequeños, con frenos o con ventanitas, chuecos o un poco separados. Para las bocas reales llegó la nueva Polar Multibeneficios. 5 beneficios en una sola pasta con tecnología Power Fresh que te da una sensación de frescura prolongada y protege la boca de toda tu familia. Nueva Polar Multibeneficios, probada en bocas de verdad. Saludos cordiales y sean bienvenidos al segundo programa de Sin Filtros. En el transcurso de esta semana, la Federación Ecuatoriana de Fútbol generó noticia oficializando y presentando al nuevo cuerpo técnico luego de una larga espera. Esa dignidad recayó en el hispano-neerlandés Jordi Cruyff y precisamente hoy con el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Jaime Estrada Medranda, que es nuestro invitado, abordaremos estas y otras temáticas. Vicepresidente, bienvenido, qué gusto tenerlo acá en nuestro programa. Elegir a Jordi Cruyff o Cruyff obedece a una convicción de la Federación Ecuatoriana de Fútbol o a una imposición del nuevo gerente deportivo Cordón. Un saludo, Carlos Luis, gracias por la invitación. Un saludo también a todas las personas que están siguiendo el programa Sin Filtros. En realidad, la llegada del profesor Jordi se da luego de un análisis que ya venía meses atrás, posterior a que no, de hecho fue uno de los nombres que se oscilaba inicialmente, sin embargo ya cuando se concretó la llegada del señor Cordón, prácticamente todo apuntalaba a que Jordi, que había trabajado junto a Antonio, iba a ser el técnico de la selección. Se pudieron pulir los detalles. Francisco estuvo liderando dicha negociación como tal, tanto con Antonio como Jordi, con el aval del directorio, y prácticamente desde diciembre ya teníamos definido el cuerpo técnico. Eran cuestiones de días para que puedan arribar al país y ya pueda estar presentado oficialmente, como sucedió esta semana, y que ya estén trabajando en todos los temas inherentes a la selección de mayores y a toda la estructura deportiva que está formando la federación. Al menos acá empezó a sonar desde el 18 de diciembre, pero en realidad, ¿cuándo se convirtió en una posibilidad clara de ser el adiestrador de la selección? Bueno, cuando se cayó la negociación con Jürgen Klinsmann, dado los acontecimientos conocidos del país, resurgió la posibilidad de, antes de contratar al técnico, definamos un director deportivo y prácticamente entre los meses de octubre y noviembre íbamos apuntalando todo a que de los mejores perfiles que teníamos a la mano era el de Antonio Cordón, con el cual ya se había dialogado meses anteriores, que había estado en el país, en la ciudad de Quito, y él justamente hacía ver como una gran posibilidad para el fútbol ecuatoriano que llegue Jordi Cruyff, que había estado trabajando en clubes de Israel, de China, y tiene sobre todo un gran conocimiento y un gran bagaje académico en el tema futbolístico, una gran historia desde su apellido como tal, pero más allá de eso en el tema académico y de conocimientos que tiene de formación Jordi Cruyff, y ya habían hecho un match en su momento, tanto Antonio como Jordi, que habían estado juntos en varios proyectos, y esa posibilidad se fue acercando cuando oficializamos ya la contratación de Antonio Cordón, y prácticamente a secuencia seguida teníamos ya muy afinado todo para que el holandés pueda venir acá a dirigir la selección de mayores junto a Antonio Cordón, que estará a cargo de toda esta reestructuración deportiva que estamos haciendo como Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿En algún momento sintieron que fracasaban en la búsqueda del técnico? Y digo por todo el tiempo que transcurrió, trascendió el nombre de Fernando Hierro, trascendió el nombre de Robert Moreno, lo de Jürgen Klinsmann que usted lo acaba de manifestar. ¿Por qué todos ellos dijeron no a la federación? ¿Qué sentían en ese momento en la búsqueda de ese objetivo? No, en realidad no se profundizaron negociaciones. Tengo entendido, inclusive conversaciones, que sí había el interés de parte de ellos de venir a la selección del Ecuador. Sin embargo, nosotros apuntalamos justamente a un proceso
integral, no solo de buscar un técnico para la selección mayores, sino todo un proyecto que pueda integrar las selecciones sub-15, sub-17, sub-20, el baby fútbol que esperamos de a poco con el proyecto Ecuador y en las canchas de 2020-2030, poder ir replicando en la mayor cantidad de provincias. Es decir, logro identificar que Antonio Cordón tuvo una incidencia bastante importante como para que tome la decisión del entrenador, pero ¿fue la única opción que él les presentó, la de Jordi Cruyff? No, hubieron un par de nombres, sin embargo, había muchísima más afinidad con Jordi Cruyff. ¿Cuáles eran esos otros nombres? Bueno, usted mencionó un par, inclusive posibilidades que estaban mucho más cercanos al medio sudamericano, sin embargo, reitero, apuntamos a un trabajo integral y el señor Antonio Cordón dio muy buenas referencias a Jordi Cruyff y así mismo se pudieron hacer contactos con personas que habían trabajado en su staff y en instituciones que él había estado y dieron el aval para que así la federación confíe en esta decisión. Siempre manifestaron que una de las principales problemáticas para las negociaciones y que muchos no prosperaron tenían que ver exclusivamente al tema económico. En esa línea, Jordi Cruyff se acomodó a la economía de la federación o simplemente era la línea correcta para que se una a este proyecto. No, creíamos que el rompecabezas iba concluyendo en su armaje. La federación está haciendo una inversión muy considerable que dentro de pocos días en el Congreso se podrán conocer exactamente los detalles de estas negociaciones como tal, donde rendiremos cuenta a los clubes y a las asociaciones, a todos los que son nuestros filiales, pero reitero, este esfuerzo lo hacemos con el criterio de que estamos haciendo una apuesta a un proyecto de mediano y largo plazo y que no estamos renunciando a un futuro, a un presente de resultados que debemos tratar también de enfocarnos justamente porque ya en menos de 2 meses estamos arrancando las eliminatorias para la cita mundialista. El programa se llama Sin Filtros, Nada que Esconder. En esa línea, ¿este cuerpo técnico les permite reducir gastos en referencia al cuerpo técnico anterior? ¿Salió más económico o es más costoso? No, la inversión que está haciendo la Federación Ecuatoriana de Fútbol en toda la estructura deportiva es muy importante. ¿Supera los 4 millones de dólares? Bueno, es que hay que ver exactamente qué es lo que se suma, porque no solamente es el cuerpo técnico de la selección de mayores, la dirección deportiva como tal, estamos invirtiendo en Sport Science, en Analytics, en implementación en la casa de la selección, en temas de gimnasio y maquinaria para que los jugadores puedan tener procesos de recuperación, procesos de valoración de alta tecnología y eso sí supera la cantidad que usted menciona, pero todo esto lo estamos haciendo porque es la única manera de ir a la par con selecciones pioneras y selecciones que están en un gran nivel en Sudamérica. El nuevo técnico de la selección se refirió precisamente a su llegada y a lo que significa una adaptación rápida al entorno del fútbol ecuatoriano. Tenemos una adaptación súper rápida, estamos preparados para el reto que se nos viene, con partidos difíciles, pero eso también es la belleza de nuestro trabajo, de encontrar siempre soluciones a los problemas que pueden venir. También tengo que mencionar la figura de Antonio Cordón, que para los del mundo del fútbol, entrenadores, jugadores, es una institución, un hombre que triunfa todos los sitios donde va y en el momento que yo le vi entusiasmado con este proyecto de la selección, con todos los planes que hay de futuro, cuando lo vi sabía que era el lugar idóneo también para mí. Hablé con mi staff y mi staff estaban todos súper ilusionados, motivados para este reto. Vicepresidente, ¿a Jordi Cruyff lo termina convenciendo Antonio Cordón o cree que el proyecto fue seductor para que finalmente sea el técnico de nuestra selección? No, lo que pudimos hablar con Jordi es que está muy entusiasmado, muy emocionado de poder dirigir por primera vez para él una selección nacional. Ecuador es un gran reto para él, cree mucho en el desarrollo que se puede generar en este país, en la potencialidad que tienen los jugadores ecuatorianos, en el gran despliegue físico que los acondiciona y que con un poco de trabajo y orden cree
podemos llegar a sitiales estelares como federación y como selección. ¿Qué conocía antes de él? ¿Qué concepto tenía del nuevo técnico y en qué difiere el concepto que tiene hoy luego de estos primeros contactos? Creo que es una persona de bajo perfil, sencillo, sin poses. Llamó la atención porque justamente viene él de una descendencia de uno de los mejores jugadores de la historia, de una familia privilegiada con el fútbol. Él también fue parte de clubes importantes como el Barcelona España, como el Manchester United, de dirigir clubes élites en Israel. En ese país tenía a uno de los clubes principales, en China estaba en un proyecto muy grande, y eso es lo que conocemos de él previo a haber estado dialogando hace un par de días, hablando de fútbol, hablando de un poco de cuál es la cultura ecuatoriana, de cómo nosotros creemos que debe ser el enfoque de trabajo de él desde el primer día. Creo que es una persona que viene a darse al 100% al fútbol ecuatoriano, y viene a trabajar, creo yo, como no se había trabajado en esta federación, y creo que estamos muy optimistas con lo que viene a realizar por el fútbol ecuatoriano. Muchos consideran que su principal carta de presentación es su apellido. ¿Hasta qué punto pesó eso para que la selección decida por él? No, creo que las personas, cada persona tiene que irse armando su sendero, su camino. Él lo hizo como jugador en cierto punto, luego tiene una gran preparación académica, con los certificados, con las acreditaciones que lo tienen. Estuvo director deportivo en un par de instituciones, fue técnico los últimos años, consiguió campeonatos, y creemos que es un proyecto ganador, junto de la mano con Antonio Cordón, que también tiene una grandísima experiencia, fue parte vital de ese Villarreal exitoso que llegó a semifinales de Champions League. Fue quien estuvo de cerca mirando a Antonio Valencia y su potencial cuando lo llevaron a España, fue parte del Mónaco, de donde salió Mbappé, y bueno, un sinnúmero de proyectos deportivos que ha tenido éxito de la mano de Antonio, y creemos que este equipo va a ser una gran dupla, y que esto va a fortalecer y a irradiar confianza para todas las otras selecciones. Si a Jordi Cruyff lo acerca a la Federación Antonio Cordón, ¿quién acercó a Antonio Cordón? ¿Quién recomendó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que ese era el idóneo como gerente deportivo? Bueno, por lo general cuando uno está en busca de talentos, ya sea para jugadores, cuerpos técnicos y directores, sale de la caja, se puede decir, a buscar los perfiles que uno busca, o los correctos, o los que uno cree que sería la mejor decisión. Llegaron muchas propuestas de varios lados hasta que Antonio decidió venir a Ecuador, un poco hablar de su experiencia y de sus proyectos, y de todo lo que había desarrollado en los últimos años, y creímos que era la mejor carta para la federación contar con una persona de esta experiencia en el plano deportivo, y confiamos que este proyecto lo va a llevar de la mano de todos los técnicos que tenemos en el staff deportivo de la selección de mejor manera. Ahora, ¿qué convenció cambiar de la línea sudamericana, que era la que había dominado en los últimos años en el manejo de la selección ecuatoriana de fútbol, e irse por una línea que en nuestro país y en Latinoamérica y Sudamérica cada vez se posesiona más, como es la línea europea y en especial española? Y si hablamos en nuestro país ya son 7, con Santa Rita, que oficializó también en el transcurso de esta semana un técnico europeo, que van a estar trabajando en esta línea. ¿Qué cree usted que los ha hecho más apetecidos en nuestro medio? Yo creo que el fútbol europeo es el fútbol hoy por hoy más desarrollado del mundo. Los procesos de tecnología, los procesos académicos son pioneros y son líderes, sin lugar a duda, en el ámbito internacional. Por eso se implementaron los procesos de tecnología en el fútbol inicialmente en este tipo de torneos internacionales en Europa, y creemos que el trabajo realizado por este continente es digno de ir, no copiándolo, pero sí trabajando de la mano para que estas brechas cada vez se vayan acortando. Basta ver quiénes han sido los últimos campeones mundiales, en los últimos 4 o 5 mundiales, y creo que se ha hecho muy difícil para Sudamérica poder tener un torneo. Si mal no recuerdo, desde el 2002 no cuenta un mundial Sudamérica, y creemos que hay que ir
igualando estas brechas que hoy se han zanjado, pero la única manera, reitero, es con trabajo y es hacer las cosas de manera correcta y en procesos. ¿Y la federación está lista para satisfacer todas las exigencias? Porque los europeos se caracterizan por eso. Si quieren resultados hay que invertir. ¿La federación está dispuesta a cumplir con todos los requerimientos del nuevo cuerpo técnico? Sí, bueno, son procesos. Hemos dialogado, estamos haciendo esfuerzos en el área tecnológica de la federación, se ha invertido una cuantiosa valía, se pudieron conseguir auspicios como canje de esa inversión. Esperamos nosotros, previo a la convocatoria de marzo, hacer un tour con la prensa para que puedan visualizar exactamente todo lo invertido y todo lo que se está haciendo y lo que se va a hacer para poder tener una casa de la selección a la altura de los países con mejores estándares de tecnología en Sudamérica y en el mundo. No es sencillo, ha sido un tema de varios meses de trabajo, pero ya se van esto consolidando en hechos. Ahora, siempre todo cambio genera críticas y pareciera que en tema de conceptos nuestra gente no está conforme con nada, porque cuando Bolillo Gómez asumió hizo referencia a que iba a iniciar un nuevo proceso, que incluso íbamos a ir a aprender a la Copa América y todo lo demás. Lo calificaron como conformista e incluso un perdedor. Hoy Jordi Cruyff en su primera intervención hace referencia a que viene dispuesto a ganar todo y adaptarse rápidamente a las exigencias de nuestro balompié. En esa línea, ¿qué tanto preocupa los objetivos que plantea, que de entrada son bastante ambiciosos del nuevo entrenador? Bueno, Ecuador tiene la misión de cada torneo que va a participar, llegar a lo más alto posible. Estamos en este año encarando varios importantes, el preolímpico que arranca en pocos días. Posterior a eso las eliminatorias para Qatar, en marzo que tenemos 2 compromisos durísimos frente a la selección de Argentina en Buenos Aires y frente a la selección de Uruguay en Quito. Luego arrancamos una Copa América con una edición especial, donde cambiamos el formato de 3 partidos a 5 partidos, donde vamos a enfrentar a selecciones, al campeón y al vicecampeón de la última edición, a Brasil, a Perú. No es sencillo el camino, sin embargo el objetivo está trazado, es hacer un papel muy importante en ambas competiciones. Arrancamos una eliminatoria, obviamente con toda la ilusión, con todas las ganas, con todo el propósito de poder clasificar a una eliminatoria y también damos cara a una Copa América donde queremos al menos pasar la primera etapa para luego ir al todo por el todo en cada partido de playoff. ¿Por qué se tardó tanto? Porque el tiempo perdido no se recupera y estuvimos mucho tiempo sin entrenador, pasaron fechas FIFA que a lo mejor se pudieron aprovechar para utilizar los jugadores que el técnico necesitaba y quería o proyectaba que iban a ser los que cumplían un rol protagónico en nuestra selección. ¿Alcanzará para llegar a buen nivel en marzo? Bueno, se está trabajando en realidad. Cuando regresamos bastante desilusionados de lo que fue la Copa América, no fue sencillo primero cortar una relación laboral que estaba prácticamente establecida por 4 años, donde no había ninguna cláusula de rescisión, donde se debía pagar prácticamente el 100% del contrato hasta el último día de las funciones previstas como tal. Fue un proceso de 4 o 5 semanas de negociación hasta que se pudo concretar aquello. Luego apuntalamos todos los cañones a la línea alemana, estuvimos muy de cerca, se viajó un par de ocasiones de parte del presidente, estábamos ya con un convenio prácticamente listo, acordado. Pasó en Ecuador cosas lamentables. O sea, exclusivamente eso fue lo que imposibilitó la llegada de Klinsmann. Efectivamente, porque posterior, fue una decisión de él. Posterior a los desmanes sucedidos en el país, comenzaron a existir cambios de lo que ya estaba establecido, el no deseo de permanecer acá en el país durante el contrato, sino en tiempos específicos, y otros condicionamientos que creíamos que no eran oportunos, porque si nosotros confiábamos en traer un cuerpo técnico, era un cuerpo técnico que venga a trabajar no solo en la selección de mayores, que efectivamente uno no tiene convocado a los jugadores todas las semanas del año, sino que tiene que ir apuntando a microciclos con la selección de mayores, pero lo que sí es importante es que todo el conocimiento de este cuerpo técnico sea otorgado a los clubes, a las asociaciones, que se hagan muchos talleres, muchos seminarios,
es la única manera de ir evolucionando en nuestro fútbol y para eso nosotros hacíamos un esfuerzo tan importante con un cuerpo técnico. Eso prácticamente se vio mermada todas las posibilidades cerrando el mes de octubre y tuvimos que reformular un poco las prioridades, donde prácticamente definimos traer primero al director deportivo para que no nos vuelva a suceder lo que nos sucedió, que era prácticamente todo un proyecto integral, se venía abajo porque el técnico de la selección de mayores perdía ese criterio o esa voluntad, entonces creíamos oportuno dejar una línea establecida con una persona que maneje el área deportiva, que la estructure, que la fortalezca, que la desarrolle y que no esté ligado únicamente a la selección de mayores. Ya seguiremos profundizando en el proyecto 2030 que tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol y también en la llegada de Jordi Cruyff como el nuevo técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Antes les tengo una recomendación importante para ustedes. Aquí en Ecuador se vive una competencia de verdad, como la nueva Polar Multibeneficios, probada en bocas de verdad. Para los que tienen frenos, dientes un poco separados, pequeños o grandes, para las bocas reales, llegó la nueva Polar Multibeneficios con tecnología PowerFlex, que te da la sensación de frescura prolongada y protege la boca de toda tu familia. Crema dental Polar Multibeneficios, pruébala ahora mismo a tan solo $1. Y en este siguiente bloque de Sin Filtros vamos a analizar o a realizar una evaluación de lo que ha sido ya casi un año de gestión de la presidencia de Francisco Egas y la vicepresidencia de Jaime Estrada Medranda, quien hoy es nuestro invitado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El balance general que se puede efectuar, ¿cuál sería? ¿En qué aspectos tal vez profundizaron más en las decisiones tomadas? Bueno, como en la economía de casa, lo primero son los números. En realidad tomamos una federación con un déficit acumulado que bordeaba los $8 millones como déficit de capital de trabajo. Veníamos de 2 o 3 años con pérdidas constantes y la prioridad número 1 era ajustar los gastos al máximo posible, tratar de generar confianza para que los auspiciantes que se quedaran, que eran 3, tratar de sumar nuevos auspiciantes. Terminamos con 6 auspiciantes durante el año y que pudiésemos estabilizar por lo menos el balance o el año 2019, que de inicio ya tenía un déficit en el presupuesto del ejercicio de 2019 que bordeaba 4 millones aproximadamente. Todas estas aristas hacían que hasta cierto punto nos encontráramos en una encrucijada financiera. Cuando llegamos a la federación habían cuentas sobregiradas, habían cuentas con saldos pequeñísimos y no teníamos ni para cubrir la quincena, el pago del IES, cosas elementales y básicas que en cualquier empresa e institución deben estar resueltas en su presupuesto. En esta federación no estaban de la mejor manera, sin embargo se fue dándole orden a las cosas, se fueron suprimiendo gastos, se dejó de invertir en cosas que no eran fútbol para que estos montos puedan justamente ir al fútbol como tal, y se terminó un año en el área económica generando un superávit pequeño, pero al final del día se pudo ver que la curva que veníamos de déficit año a año paró, generamos un superávit que bordea entre los 100 y 200 mil dólares. Creo que eso fue un gran avance como gestión, pues se pudieron conseguir con la confianza de auspiciantes y de bancos un apalancamiento para ir aplacando el problema de caja que teníamos en la FEF, y creo que ese termina siendo un balance positivo en el ámbito económico. De ahí tenemos el ámbito deportivo. Por ejemplo, ¿en qué no se gasta ahora y que se gastaba antes en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en lo que respecta a los gastos corrientes y gastos administrativos, que fue donde ustedes manifestaron que iban a apuntar precisamente para reducir ese gasto que era excesivo, que bordeaba los 34 millones? Así, el año pasado cerramos el ejercicio
fiscal con ingresos y egresos aproximadamente de 25 millones. Esa era la herencia que teníamos por los pocos auspiciantes que ya contaba la federación. La federación antes tenía 9, 10 auspiciantes, todos estos se habían ido y tocó prácticamente reanimar a algunos nuevos para que puedan sumarse. En el ámbito, reitero, de dónde se suprimieron los gastos, en gastos que no eran fútbol. Temas de directorio, temas de comisiones, se ahorraron ahí una cantidad cercana a los $2 millones, que justamente son valores muy significativos. ¿Pero que se les pagaba y ahora no se les paga? ¿O cómo claro, el ahorro es cercano a los 2 millones entre dietas, de comisiones y de directorio, ¿no? Había un gasto excesivo, reuniones, 2, 3, 4 reuniones por semana, viajes a muchos lados, y entonces vimos que había ahí un exceso en el cual nosotros como federación no queríamos incurrir. De hecho, personas del directorio no cobran siquiera valores económicos por hacer parte de este equipo de trabajo como tal, y ahí justamente empezamos viendo esto como una oportunidad. En otras cosas como invitaciones, como viajes de varias personas adicionales a lo que son la delegación, también se suprimió porque no da la realidad económica de la FEF para aquello, y por ahí con ese tipo de acciones, temas administrativos internos que fuimos mejorando procesos y optimizándolos en varios departamentos, también fuimos prácticamente disminuyendo gastos innecesarios, y creo que al final del año pudimos ver un balance al menos que no golpea la vista y que no termina en rojo. Ya usted hacía referencia a un superávit, entonces ¿cuánto termina generando y gastando la actual administración de la Federación Ecuatoriana de Fútbol? No, el año pasado tanto ingresos como egresos estuvieron sobre los 25 millones, entre el más y el menos hay entre 100 y 200 mil dólares de superávit. En este ejercicio, para el 2020, aspiramos a tener un presupuesto de mayor ingresos porque ya se han sumado auspiciantes. Adicional tenemos eliminatorias como tal, si mal no recuerdo el presupuesto está entre los 30 y 32 millones de dólares, con unos números pero muy, no somos optimistas, sino somos súper realistas y conservadores, porque si se generan excedentes, bueno, habrá que ir justamente para ir bajando los pasivos que tenemos todavía como FEF. ¿El patrimonio sigue siendo el mismo o ha aumentado en otros rubros, el de la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Bueno, el patrimonio prácticamente termina sumando lo que fue el superávit del balance o del ejercicio 2019. Es un movimiento mínimo, sin embargo, esperamos que para este 2020 se pueda hacer una gestión austera por un lado y conseguir más recursos por otro lado para que podamos ir fortaleciéndonos económicamente. Recuerdo que el 2 de febrero del 2019 el presidente Egas en una rueda de prensa manifestaba que el déficit era de 4.700.000 dólares y un poquito más según lo que habían identificado, y que empezaba una auditoría precisamente a ese informe económico que presentaron en el Congreso Ordinario, que duraría 3 meses. ¿Qué pasó con esa auditoría? Bueno, justamente pudimos analizar que no eran los 4 millones que estaban puestos en el presupuesto y en el balance, sino que la pérdida arrojaba un número cercano a los 6 millones de dólares en el ejercicio 2018, y que aparte se tenían acumulados pasivos de ejercicios anteriores, y que el déficit de capital de trabajo de la federación bordeaba los 8 millones de dólares. Esa era la realidad luego de las auditorías, y posterior a eso se desplegaron acciones para que podamos ir aplacando y podamos sobrevivir como federación en meses que fueron muy complejos para poder estar en la rutina diaria que en ocasiones se complicaba. Pero ¿y cuál es la postura? ¿Qué va a pasar con quienes? A lo mejor utilizaron de forma indebida el dinero, van a tomar acciones legales en contra de ellos. ¿Qué ha decidido el directorio? Bueno, en las responsabilidades de un directorio como tal, justamente tiene un periodo, y ese periodo ellos fueron los responsables de generar los números que generaron. Nosotros creo que eso es una experiencia tanto para los que estamos ahora en el directorio y sobre todo para los congresistas o los que integran a la federación, que son los clubes y asociaciones, que no se pueden cometer este tipo de irregularidades, y que cuando se elige
a quienes van a estar al frente de la institución tienen que ser personas probas, personas que hayan tenido modelos exitosos en sus clubes, en sus asociaciones o en instituciones particulares, y que al final tengan un buen manejo económico, porque si no vamos a caer en ámbitos como suceden con los equipos, tal cual estaba la federación, como los problemas que se escucharon también de otra institución deportiva, y creo que no estamos para eso. Estamos en pleno siglo XXI, estamos con personas, haciendo equipo con personas que son capaces y que tienen experiencia en sus instituciones, y esperemos estos 3 años que restan para este periodo de los directivos que estamos en la federación, entregar una federación saneada, entregar una federación con una casa de la selección en Pichincha a la altura de las más grandes de Sudamérica, con una nueva casa de selección en Guayas, con esta infraestructura deportiva que queremos montar en varias ciudades, en varias provincias con el proyecto 2030, y sobre todo con unas bases en el fútbol de divisiones formativas muy fortalecidas. Ya que usted se refiere a ese tema, tenemos en nuestro bloque las interrogantes que plantean los ciudadanos. Señor vicepresidente, a lo largo de todo este tiempo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se ha concentrado siempre en las ciudades como Quito y Guayaquil. ¿Qué cercanía o qué oportunidad habría que todo esto se traslade a Manta, ya que usted es de esta provincia? Gracias. Ingeniero Jaime Estrada Medranda, yo quisiera saber, ahora que Manabí ha dado un fruto importante en un campeonato nacional, si ahora se prestaría la verdadera importancia, porque Manabí siempre ha sido cuna de buenos jugadores, semilleros, han salido jugadores extraordinarios que van a la selección y han demostrado su calidad futbolística, pero a nosotros en sí nos falta Manabí muchísimas infraestructuras deportivas como estadios, canchas, una cancha de alto rendimiento, para que así el futbolista se vaya preparando de mejor calidad y a lo largo de su trayectoria futbolística tengan el rendimiento necesario para llegar a unas condiciones óptimas a los campeonatos nacionales, internacionales, y asimismo llegar a la selección en una muy buena condición técnica y física. ¿Cómo descentralizar el fútbol ecuatoriano? Bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros como federación, dentro de nuestras facultades, es estar trabajando con las asociaciones de fútbol provincial, y con los clubes afiliados a nuestra federación. Nosotros como federación ya arrancamos un torneo que es bastante democrático, que es bastante participativo, donde se pueden prácticamente tener fútbol en todas las provincias, que es la Copa Ecuador. Tuvimos una edición el año pasado, justamente un equipo manabita, el Delfín, fue vicecampeón de este torneo, fue finalista. Luego también repitió esta misma final, coincidentemente, Liga de Quito Delfín en el torneo de la Liga Pro, y ahí tuvimos el orgullo de poder tener un equipo de nuestra provincia como campeón del Ecuador. Adicional de eso, estamos haciendo hoy por hoy que las divisiones formativas de la 12, 14, 16 y 18, que antes estaba categorizada entre los clubes de la A, que solo jugaban con los de la A, y los de la B, que solo jugaban con los de la B, a que estos se integren y que jueguen un campeonato y que los mejores puedan consolidarse en una categoría, sin importar de qué serie vienen, sino justamente premiar a los clubes que hacen bien el trabajo en las divisiones formativas como tal, y ahí abrimos un abanico para que no sean solamente los clubes élites como tal, que se encuentran en 2, 3 o 4 ciudades. Adicional a eso, el fútbol tiene una gran importancia o gran inherencia en el tema de la capacitación. Habían institutos tecnológicos para formar a directores técnicos que los daba la Federación Ecuatoriana de Fútbol únicamente en Pichincha y en Guayas. Hace un par de meses se firmó un acuerdo con una universidad en Puerto Viejo. La Universidad de San Gregorio prácticamente ya tiene la licencia para tener el instituto abierto, y desde este año 2020 poder ya iniciar con seminarios y con talleres y con prácticamente abrir esta carrera en nuestra provincia de Manabí,
y que los técnicos puedan irse a capacitar y puedan tener la validación de la Federación y de la Conmebol con sus estudios realizados en nuestra provincia. Creo que por ahí hemos iniciado con estas acciones, adicional de reformas en el torneo de segunda, en reformas en el sistema del torneo de Copa Ecuador, y con el proyecto 2030, que es donde queremos entrar con un trabajo muy pero muy fuerte en el tema de fútbol base en todas las provincias del país, y obviamente nosotros tenemos mucha cercanía con la provincia de Manabí porque es de donde nosotros provenimos. Una de las interrogantes hacía referencia a eso, a mayor infraestructura. Se lo ha considerado, sé que a lo mejor no puede ser directamente competencia de la Federación, pero se ha autogestionado, se ha hecho la conexión con otras instituciones para levantar estas infraestructuras. El Gobierno Nacional con la Secretaría del Deporte tiene el proyecto de realizar 1000 canchas dentro del proyecto 2030. Ahí se va a diversificar en todas las provincias del país, y dependiendo hasta cierto punto la densidad poblacional, donde Manabí es la tercera provincia del país, tendrá también un peso importante para las canchas que se asignen a esta provincia, y donde la Federación tendrá actuación directa para formar jóvenes de los 8 años hasta los 12 años. Perfecto. Vamos ahora al siguiente bloque, y es en donde profundizaremos en el proyecto 2030 y qué ilusión puede tener el aficionado, el amante del fútbol con nuestra selección. Un proyecto direccionado a diferentes frentes, pero hay que tomar en consideración que es a 10 años. Significa, vicepresidente, que nos despedimos de Qatar 2022. ¿No hay objetivos inmediatos por parte de la Federación? Bueno, la Federación bajo ningún concepto renuncia a ser parte de la cita mundialista de Qatar. Sin embargo, dentro de nuestra planificación estratégica sí apuntamos a un proceso de mediano y largo plazo, donde vamos a tener indicadores, donde vamos a tener objetivos, donde vamos a tener normativa para ir haciendo seguimiento durante el plazo del tiempo. Reitero, no se renuncia a la posibilidad de clasificar, vamos a ir al todo por el todo en este arranque de las eliminatorias hasta el último partido. Tenemos la plena convicción de que la selección potencializada de manera correcta puede llegar a conseguir cosas importantes, como ya lo hicimos cuando clasificamos a 3 mundiales, cuando llegamos a octavos de final, y cuando hemos dado arduas luchas en torneos y en campeonatos internacionales de clubes. Esa es la realidad. Sin embargo, tampoco esto no es de soplar y hacer botellas, sino que esperamos que no solo esperemos una buena camada de jugadores que se den por un tema fortuito, porque 1 o 2 clubes trabajan de buena manera, sino que sea un tema integral, que la política deportiva de la Federación se pueda aplicar a todos los clubes de la Serie A, de la Serie B, de las asociaciones de fútbol que tienen responsabilidad con los clubes de segunda, y esto, reitero, no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Esperamos una transformación de 180 grados de cómo se viene manejando el fútbol ecuatoriano. Hay contados clubes que vemos que se apunta a un proceso y que no se apuesta a un resultado espontáneo, a un resultado temporada por temporada, sino que justamente se apunta a un proyecto, y estos proyectos se van consolidando, como se ha podido ver lo que pasó con Independiente del Valle, que hace unos meses nos dio la alegría a todos los ecuatorianos de poder celebrar junto a Independiente del Valle. Hoy es el modelo de gestión a imitar por parte de la Federación. Hay lineamientos, por ejemplo, Michel Deller, que es parte del directorio, como para que sea la hoja de ruta a seguir en esta nueva administración. Bueno, sí, Michel, su convicción siempre ha sido clara, es un tipo de proceso, es un tipo de inversión para que estos procesos se puedan consolidar, y creemos que es la línea correcta hoy por hoy. Tomando en consideración que el nuevo técnico de la selección, Jordi Cruyff, en su conferencia de prensa hizo referencia a que tiene libertad para elegir los jugadores que él considere.
¿No es un retroceso por parte de la federación cambiar la postura que ya hicieron pública? Usted, por ejemplo, el 18 de julio, en una entrevista radial, confirmó que los jugadores involucrados en el piso 17, lo que sucedió en la Copa América, quedaban suspendidos o sancionados de manera indefinida y que esa decisión no iba a ser cambiada. ¿Por qué la cambian ahora? Bueno, tuvimos una reunión en diciembre en el directorio donde se analizó prácticamente el tema de estos jugadores y de otros jugadores que no habían sido convocados por A, B, C razón, y creíamos oportuno a que hoy nosotros tenemos las reglas completamente claras, cuál debe ser el comportamiento de los jugadores que van acompañando una delegación, y que si los jugadores que son convocados firman este acta de compromiso, pueden ser llamados nuevamente a la selección, a cualquiera, la selección está abierta. De ahí dependerá de ellos. Incluidos los indisciplinados, a los que estuvieron involucrados en ese acto del piso 17. Bueno, hay jugadores del piso 17 y hay jugadores que no son del piso 17 que no venían siendo convocados por A, B, C razón de temas disciplinarios, denuncias o comentarios. Creemos nosotros oportuno, o creímos oportuno de una manera mayoritaria en el directorio, que se dicten las reglas y que con las reglas claras y compartidas y previo a que se vaya a esa delegación, se firme ese acta de compromiso. Y si o sea, tenemos el borrón y cuenta nueva, pero ¿por qué se cambió el criterio? Si eso no fue lo que anunciaron en un inicio. No, las decisiones un día se pueden tomar de una manera y al día siguiente, después de hacer un análisis y de una realidad, y también cumpliendo ciertos parámetros, pueden ser reveídas. ¿No fue porque sea una de las condiciones de Jordi Cruyff? No. Inclusive esto fue antes de tener definido el cuerpo técnico como tal. ¿Antonio Cordón tuvo que ver algo en esto? No, fue antes inclusive también de oficializar el tema de Antonio Cordón, fue los primeros días de diciembre, porque de hecho había sido tocado ya en otros directorios, y veíamos esto una alternativa porque creíamos que el grupo de jugadores a elegir como tal debía ser un grupo integral y que de ahí en adelante estos tengan que cumplir parámetros y tengan que cumplir reglas que antes nunca se les había dicho. Precisamente el nuevo técnico de la selección se refirió al equilibrio que busca obtener en cuanto a jugadores de experiencia y de juventud en las diferentes convocatorias. Al final lo que se trata es de hacer un equilibrio, de encontrar los jugadores con más experiencia que ayuden a los jóvenes, y los jóvenes que vengan con hambre, con un entusiasmo nuevo, pero también necesitan a los jugadores con más experiencia como soporte. Al final no se trata de elegir un lado o el otro, sino se trata de intentar encontrar el grupo, también el grupo humano, que sea positivo, que se ayuden en el campo y fuera de él, que eduquen a los jugadores jóvenes, pero está claro que en las convocatorias van a aparecer jugadores jóvenes porque se lo merecen, porque están llamando a las puertas, pero ni mucho menos catalogar la selección nacional como los jóvenes o los experimentados o los que tengan experiencia. Al final esto es un equipo y necesitas a todos. Y es que hoy disfrutamos de una generación dorada en el fútbol ecuatoriano, tanto así que la postura y lo que anunciaron los propios dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol fue una renovación integral a nuestra selección. Se desvirtúa eso con lo mencionado por parte del técnico Jordi Cruyff en referencia a hacer una mixtura, es decir, darle espacio también a los experimentados. Lo que ustedes apuntaron ya no se va a cumplir, vicepresidente. No, creo que la selección debe ser integrada por los mejores jugadores del fútbol ecuatoriano en su momento, jugadores que estén pasando momentos, reitero, destacables dentro de cada uno de sus clubes. Ojalá la mayor cantidad de estos jugadores sean los jóvenes que vienen siendo o vienen dando alegrías al país, tanto en el sudamericano como en el mundial del año pasado, hoy de cara a un preolímpico, pero tampoco podemos descartar a jugadores que vienen siendo insignias en sus clubes y que vienen haciendo las cosas de manera correcta dentro de sus instituciones para que puedan sumar la cuota de experiencia a la selección de mayores. Es decir, Antonio Valencia, por ejemplo, Cristian Novoa, ¿volverían a tener espacio en la selección si el técnico los considera? Bueno, será una decisión netamente del técnico, él tendrá que tomar la decisión más correcta, analizando todo el contexto, analizando el momento en el que está viviendo cada uno de estos jugadores en su vida futbolística. ¿Tendrá Cruyff la fórmula para convencer a Felipao Caicedo? Tengo entendido que ustedes en algún momento hicieron el acercamiento con él.
Bueno, nosotros en el plano particular con Felipe Caicedo tenemos una relación buena. Vino a Manta cuando lo trajimos en el año 2010, 2011 a una acción social, a que comparta con niños que estaban en escuelas de fútbol municipales. De ahí en adelante hemos tenido conversaciones, diálogos. Sin embargo, él tenía un deseo que era permanecer en su club, únicamente ligado en el plano deportivo. Creo que tanto el cuerpo técnico como el staff deportivo tiene tarea pendiente y esa debe ser alguna de ellas. Este proyecto 2030 también trajo consigo cambios, al menos en la imagen y en el tema institucional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como por ejemplo el cambio de la identidad o el cambio del escudo, que ha generado lógicamente repercusión, diversidad de criterios, porque es un tema de gustos. ¿Todo fue hecho bajo la atenta mirada de ustedes? ¿Recibió la aprobación antes de que se hicieran estos cambios? Sí, ya hace varios meses se tenía prácticamente el formato del nuevo logotipo. Se dio un apoyo a esta iniciativa porque creíamos que íbamos hacia un modernismo, hacia la vanguardia en un tema de imagen, y que esto iba a ayudar a refrescar un poco a la Federación Ecuatoriana de Fútbol como tal, más allá de los videos que se vieron donde la presentación, donde efectivamente los estábamos viendo en ese instante por primera vez. Es decir, no filtraron los videos antes porque luego encontramos muchos errores en ellos, como por ejemplo lo que ya ustedes puntualizaron en referencia a la silla manteña. Así es, hubieron detalles que se escaparon, que no los revisamos nosotros de manera particular, y creo que generó inconformidades, sobre todo en el ámbito cultural. Pedimos las disculpas del caso como Federación Ecuatoriana de Fútbol al respecto, pero creo que lo importante de aquí en adelante es que se tenga una nueva imagen dentro de la Federación. Este cambio de imagen ha sido muy bien visto desde ojos externos, de muchos países han dado un criterio positivo al respecto. En Ecuador mismo hay voces que hablan a favor de esta nueva imagen de la Federación como tal, hay voces también en contra. Es normal cuando se generan cambios a una institución tan emblemática como la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que se despierten estos sentimientos a favor o en contra de dicha decisión. Sin embargo, era una decisión que teníamos que tomar como directorio de la Federación y apoyábamos justamente refrescar el nombre de la Federación, refrescar la imagen de nuestra institución y mostrarle una nueva cara al país, a los auspiciantes y a la gente del exterior también. Pero internamente, ¿cómo fue la elección de ese logotipo? ¿Les presentaron varias opciones o simplemente ese fue el que le mostraron y quiénes lo decidieron? Bueno, hubieron un par de opciones y lo decidió el directorio. El directorio de la Federación analizó y aprobó el diseño que creyó más conveniente. ¿De manera particular le gusta este nuevo logotipo a usted? Sí, en realidad creo que es algo innovador. Creo que hemos salido de lo ordinario, hemos salido de la caja, como se dice. Nos parece interesante, nos parece moderno. Creo que abre un abanico a que se despliegue esto por el resto de Sudamérica. Vemos que las otras nuevas asociaciones o federaciones en Sudamérica tienen sus logos muy tradicionales, y esta simplemente abre una ventana que se pueda modernizar también los logotipos de las federaciones. ¿Con ello qué otro tipo de cambios vienen para la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Bueno, creo que el cambio de logo es simplemente lo que visualmente uno puede reflejar, pero de ahí para atrás viene una federación con una estructura que antes no se contaba, una estructura deportiva con todo un staff que analice ya no solo, reitero, la selección de mayores, sino un mismo lineamiento, un mismo sistema táctico, un sistema de trabajo, el tema del scouting, el tema nutricional, el tema emocional, un tema integral de alta gama deportiva. De entrada, Cruyff, ¿qué les ha pedido que cambien o que implementen? Que a lo mejor él ha identificado que no cuenta la Federación. Bueno, les comento que más bien nosotros, desde antes de tener definido el cuerpo técnico, ya estábamos trabajando en todo lo que era Sports Science y Analytics.
con gente que tiene implementado esto en clubes importantes de Sudamérica, que están trabajando en Europa, y prácticamente se le hizo una exposición de parte de las personas que tienen conocimiento y que están implementando esta área de desarrollo en la federación al técnico Cruyff, y estuvo muy a gusto de lo encontrado. Obviamente hay cosas que se tienen que sumar, equipos que se tienen que adquirir en un proceso, y bueno, vamos a seguir trabajando para aquello. Eso en el plano deportivo, en el plano administrativo, se han cambiado cabezas visibles dentro de la federación, nuevos responsables de marketing, nuevos responsables de marca, nuevos responsables de varios departamentos importantes para poder transformar a la federación en una institución eficiente, seria, confiable y sobre todo transparente. Es lo que hemos venido promulgando dentro del directorio y se ha ido ejerciendo en el campo administrativo. Con la entrega de competencias a través del acuerdo que se firmó con Liga Pro, ¿significa que hay menos problemas en la federación o menos situaciones que atender? La federación tiene muchas aristas. Puede ser que una parte importante era el torneo de la Serie A y de la Serie B, que hoy no lo tiene la federación, pero sin embargo se siguen realizando torneos de divisiones formativas, la Superliga Femenina, la Copa Ecuador. Se tiene que trabajar no tan solo en el fútbol como tal, sino en las otras disciplinas que son fútbol playa, fútbol sala, fútbol femenino, y en realidad es un despliegue bastante amplio que tiene la federación, es generar el desarrollo del fútbol de manera integral en el país, y estamos trabajando arduamente para que al final de este periodo de 4 años se pueda ver un antes y un después. Ya conoceremos cómo marcha esta relación Liga Pro Federación Ecuatoriana de Fútbol, tomando en cuenta que se viene el Congreso Ordinario la próxima semana. Antes les recomiendo a todos ustedes, o les recuerdo que es importante que los jugadores estén frescos y preparados para tener un gran rendimiento durante todo el partido, así como la nueva tecnología de la crema dental Polar Multibeneficios con Power Fresh, que te da una sensación de frescura prolongada. Ahora tu aliento estará más fresco durante más tiempo. Prueba la nueva Polar Multibeneficios con Power Fresh a tan solo $1 en los diferentes puntos que ya está a disposición. Y vamos enseguida a revisar cuáles son estos retos y proyecciones que asume la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y en la recta final del 2019 fueron varias las temáticas en donde la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Liga Pro no coincidieron en los criterios, como por ejemplo el 9º cupo que otorgaba un torneo internacional. Y tomemos en consideración que hay una postura de Liga Pro de cambiar el formato y derivar algunos clubes al que la Federación Ecuatoriana de Fútbol los maneje. ¿Cómo marcha esta temática que a lo mejor tendrá que tratarse en el próximo congreso que se desarrollará el viernes? Sí, sin lugar a duda es un tema que va a generar análisis, discusión, postura de criterios de los clubes, de la A, de la B, de las asociaciones, y bueno, son los congresistas quienes tienen que tomar una determinación final al respecto. Creo que hay una postura muy clara que salió en una resolución de un consejo de presidentes de parte mayoritaria con clubes de la A como tal. Y esto deberá, reitero, ser validado en el Congreso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y los congresistas y los integrantes de la federación como tal, que son los clubes tanto de la A como de la B, afiliados a la federación por medio de sus asociaciones, son los que tendrán que tomar la determinación final al respecto. Independientemente de esa decisión, ¿está en capacidad la federación de hacerlo? ¿De asumir esos clubes? ¿De organizar otro torneo? Bueno, siempre y cuando... ¿O qué plan B existe para eso? No, siempre y cuando se generen las garantías económicas para que esto sea sustentable, la federación podrá tener el interés de hacerlo, porque si no hay un convenio de transferencia de competencias que es muy claro y explícito. La federación cede a la Liga Pro la administración del torneo de la Serie A y de la Serie B, y si esto es reformado en un congreso, luego debe ponerse de acuerdo en esta transferencia, tal cual los tiene estipulado el convenio. ¿Y creen que los votos estarán a disposición para eso?
no pudiese adelantar criterio porque nosotros no formamos parte de los votos que deben tomar una decisión, o de los clubes o las asociaciones como tal. Las asociaciones entonces también podrán ser, son parte en realidad de ese congreso y tienen voz y voto. ¿Han dialogado con ellos ante esta postura? Por supuesto, las asociaciones son parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, son parte esencial porque en origen quienes se afilian a la federación inicialmente son las asociaciones y estas a su vez afilian a los clubes para que puedan estos pertenecer a la federación, pero bueno, en realidad son las asociaciones y los clubes que deben tomar una determinación al respecto. Vicepresidente, ¿cómo marcha la relación con Liga Pro? Bueno, con Liga Pro hay una relación cordial, en plano particular tenemos una muy buena relación con Miguel Ángel y con los directores de la Liga Pro como tal. De ahí el plano FEF-Liga creo que se ha trabajado bajo un contexto de un parámetro legal con el convenio que se tiene. Por ahí alguna polémica siempre va a existir a lo largo de un año, pero creo que ha sido mínima, ha sido una relación bastante buena, bastante productiva y vamos nosotros a seguir con el criterio que la liga tiene que mantenerse y tiene que fortalecerse porque la salud de la Liga Pro termina reflejando también frutos positivos a la Federación Ecuatoriana de Fútbol porque es quien administra los torneos de la Federación. En la recta final del programa de hoy revisamos las definiciones del vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Vicepresidente, este segmento se trata de definir la palabra que le doy a conocer, si es posible, en una sola palabra, el significado y la definición que usted le quiere dar. ¿Está preparado entonces? Arrancamos. Federación Ecuatoriana de Fútbol. Un gran reto. Cruyff. Esperanza. Egas. Compañero. Cordón. Una persona con gran conocimiento deportivo. Ecuador. Mi país. Jorge Célico. Un gran profesor. Eliminatorias. Clasificación. Qatar 2022. El Mundial para Ecuador. Luis Chiriboga Costa. Un directivo. Carlos Villasís. Otro directivo. Bolillo Gómez. Un técnico que nos dio la primera clasificación. Liga Pro. Fuimos parte de ese proceso. Miguel Ángel Lor. Un compañero. Manta Fútbol Club. El equipo en el que jugué. Manta. Mi vida. Delfín Sporting Club. Un gran equipo. Vicepresidente, gracias. Era oportuno recoger sus criterios luego de tanta espera. Conocimos hoy, en el inicio de la semana, para ser más exactos, el nombre del nuevo cuerpo técnico. Y esperemos si los objetivos planteados se cumplan, principalmente porque creemos que mucho tiempo se ha perdido y hay que tratar de enrumbar a nuestra selección, que es lo que más deseamos. Sí, bueno, el éxito del profesor y de todo su staff deportivo lo anhelamos nosotros, cual más porque ese éxito es el éxito de todo un país que está esperando alegrías de parte de lo que pueda dar el fútbol y sobre todo en la selección, que es el equipo de absolutamente todos los ecuatorianos. Eran los criterios del vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Jaime Estrada Medrano, nuestro invitado hoy en Sin Filtros, principalmente conociendo las posturas luego de las primeras impresiones del entrenador Jordi Cruyff y además tomando en consideración que se viene ya las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Gracias por haber estado con nosotros en Sin Filtros. Un cordial saludo. Sin Filtros llegó a ustedes con el auspicio de
Para probar la nueva Polar Multibeneficios, le pedimos a un grupo de personas como tú que la usara por 5 días. La verdad, me fue súper bien. La boca se siente más limpia, fresca, como si estuviera todo el día comiendo una menta. Me cepillé esta mañana y todavía siento frescura en la boca. Lo que más me gustó, el sabor. Sí, definitivamente la recomiendo. Cámbiate tú también a la nueva Polar Multibeneficios con tecnología Power Fresh que te da una sensación de frescura prolongada, probada en bocas de verdad.